Muy buenas tardes, licenciado. En esta ocasión, como equipo de trabajo, la compañera Judith Nicole Hernández Sánchez y mi persona Vanessa Guadalupe Ortiz Argueta, desarrollaremos lo que es el presente video con el fin de cumplir con las líneas exigidas para el presente laboratorio número 2 de este cómputo. Y para iniciar con la primera línea que se nos pedía en el presente laboratorio, tenemos lo que es la relación del principio de dignidad frente al principio de legalidad. De una forma breve, ya sabemos que estos dos principios los hemos abordado en las sesiones de clase, pero no está de más abordar algunos aspectos puntuales sobre esto. Iniciando con el principio de dignidad humana, que sabemos que este es reconocido constitucionalmente, ya que el hombre es el origen y el fin del Estado. Y por esto, este principio se vuelve un principio rector para el desarrollo de otros principios, de garantías y derechos pertenecientes a la persona humana. Esto quiere decir que primero estará la dignidad humana y luego vendrán todos los demás derechos de la persona misma. Y estos derechos se pueden modalizar en el derecho a la intimidad, a la protección, al honor, al desenvolvimiento de la personalidad, en la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia y, por supuesto, en lo que es la prohibición de todo tipo de tortura. De una forma más detallada, encontramos, por ejemplo, en el artículo 1, inciso primero y el inciso segundo, que pues se reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción, también que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto en el artículo 2, en el inciso segundo de nuestra Constitución. También que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre o cualquier otra condición que menoscabe la dignidad. Y esto lo encontramos en el artículo 4. También que se prohíbe lo que es la pena de muerte, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento, y esto lo encontramos en el artículo 27. Por lo tanto, en este sentido, el principio de la dignidad humana se conecta inescindiblemente con lo que es el respeto a los derechos fundamentales y el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, respecto al principio de legalidad, tenemos que, pues este se encuentra, como sabemos, en el artículo 15 de nuestra Constitución, donde establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate y por los tribunales que previamente ha establecido la ley. Y respecto a este principio, la jurisprudencia constitucional, por su parte, en reiteradas ocasiones ha afirmado que este principio es una derivación de la seguridad jurídica. Y esto es así por el tema ya que este principio va a consistir en la sujeción del ejercicio de las potestades públicas al ordenamiento jurídico, lo cual pues convierte lo que es en un pilar fundamental que da vida al Estado de Derecho. Ya más como adentrándonos en la materia penal, este principio nos menciona siempre con lo de la jurisprudencia constitucional que va a adquirir ya unas connotaciones más acentuadas, por la razón de que los intereses que son puestos en juego son, por ejemplo, el de la protección de los diversos bienes jurídicos, que estos pueden ser individuales o colectivos. También está la ciudadanía en general y el derecho fundamental a la libertad, que pues es uno de los que hemos abordado a lo largo de estas sesiones y asimismo pues de los cuales sabemos que puede verse privado quien se dedique como autor o partícipe de un hecho delictivo. Asimismo que este comprende 4 garantías básicas, como es la garantía criminal, que según esta nadie va a ser sancionado por hechos que no hayan sido tipificados previamente como delictivos mediante la ley. También tenemos una garantía penal que consiste en que la
pena a imponer por la comisión de un comportamiento prohibido debe ser la prevista en la ley para el respectivo delito. Una tercera sería la garantía jurisdiccional, la cual va a implicar que la consecuencia jurídica deberá ser el resultado de un proceso legal que tenga por objeto determinar la existencia de un hecho tipificado como delito y la autoría de la persona a quien se le impute el mismo. Y como una cuarta está la garantía de ejecución. Esta garantía supone que la pena deberá cumplirse en el grado previsto por el juzgador y de acuerdo a un procedimiento determinado con anterioridad en una ley. Ahora bien, partiendo de todo esto que hemos abordado, eh, aspectos básicos o puntuales sobre estos dos principios, partiendo de lo expuesto, podemos afirmar que la relación que guarda el principio de legalidad frente al de la dignidad humana es que este se concreta en la fórmula de la prohibición de los tratos y penas crueles, inhumanos y que sean degradantes. De esta forma, admitiéndose únicamente aquellas restricciones que sean razonables a ciertos derechos, ya que es precisamente el principio de dignidad el que va a garantizar, mediante el principio de legalidad, que en la construcción de los tipos penales no se incurra en esas prácticas de discriminación al ser humano, y es por ello que la ley penal, en cuanto a la construcción normativa, y la derivación del principio de dignidad no puede perseguir a grupos de personas en atención, por ejemplo, a sus características, y por el contrario debe estar construida para la persecución genérica de todos los habitantes, ya que, por ejemplo, el derecho a un debido proceso legal es un derecho humano más comúnmente infringido por los estados. Y la forma más usual en la que los operadores jurídicos hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como también lo llama lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llama como el derecho de defensa procesal. Este es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no solo en aquellos de orden penal, sino que de todo tipo, puede ser tipo civil, el de administrativo o de cualquier otro. Por lo tanto, el derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y la correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso. Y ese ha sido el desarrollo de la primera línea. A continuación queda la compañera Judith. Sí, muchas gracias, compañera. Y bueno, sobre lo de que no se ve la cámara, pues ya grabé las pruebas y pues eso lo vamos a adicionar en el borrador. Pero como consiguiente, después de hacer la investigación respectiva sobre las reformas adicionadas, pues es muy importante determinar cuál es el bien jurídico que más ha sido tutelado o más ha sido reformado por medio de la reforma, valga la redundancia, al Código Penal. Y bueno, al haber hecho un análisis sobre el bien jurídico protegido a través de las reformas al Código Penal desde 1998, podemos decir que todos son muy importantes y que cada una cumple una función principal en mantener el orden y también el control de la sociedad, ¿verdad? Y es así que en algunas áreas nosotros hemos visto que es necesario reformar o, bueno, ampliar la regulación con respecto a algunos bienes jurídicos protegidos y tutelados en el Código Penal. Tal es así que puedo mencionar que el bien jurídico más tutelado a través de la reforma es el de la economía nacional. Y bueno, que si bien es cierto, también se han regulado otros que pues, dentro de ellos puedo decir que está la vida, la integridad física, la patrimonial, el honor sexual, la libertad sexual y entre otros más, que estos sirven para que el Estado del Salvador, perdón, tenga un mayor control y pueda ofrecer un bien
otros bienes jurídicos importantes como la paz pública. También está que dentro de esto nosotros hemos podido identificar que el delito de defraudación, a la economía nacional, bueno, es un delito pluriofensivo. O sea, esto quiere decir que al momento de que las personas que lo cometen o bueno, mejor dicho, que realice la conducta descriptiva en el tipo penal, esta, al realizar esta acción, lesiona simultáneamente varios intereses que el legislador concibe como dignos de tutela jurídica. Bueno, cuando nosotros nos referimos a esta lesión del bien jurídico de la economía nacional, no podemos atribuírselo a una persona específicamente la lesión, sino que más bien, como ya lo he venido diciendo, que es pluriofensivo, porque los afectados porque los afectados es la sociedad en general, pero que si lo podemos tipificar o individualizar la conducta antijurídica a la persona que lo comete. Bueno, también es necesario hacer la aclaración que este bien jurídico es de una vital importancia para la sociedad salvadoreña, ya que este bien jurídico el Estado puede asegurar el desarrollo y el bienestar de toda la población. Bueno, también otra cosa que quisiera agregar es que el bien jurídico de la economía guarda una gran relación con otro tipo de bienes jurídicos protegidos en ¿cómo es que se llama? En especial puedo mencionar como, por ejemplo, el patrimonio, ya que como busca la protección y resguardar de los bienes y también tiene intereses del Estado para que éste funcione de una mejor manera, que sea más eficiente, y que pueda, ¿cómo es que se llama? Brindar servicios de mejor calidad a la población en general. Bueno, es por ello que es muy importante la tutela y la protección de este bien jurídico, donde la moneda o, bueno, el dinero se entiende como un patrimonio. Asimismo, también los valores o cualquier otro tipo que represente una riqueza a la economía nacional se entiende de igual forma, pero que en síntesis, como ya se dijo, este converge varios bienes, no solo el patrimonial. Asimismo, otra pregunta que podemos responder es que si las adiciones identificadas se encuentran conforme o no al principio de mínima intervención. Bueno, nosotras hemos considerado bastante importante, primeramente, definir en qué consiste el principio de mínima intervención. Y bueno, para que después podamos aplicarlo ya a las reformas que se han hecho del Código Penal de 1998 hasta la fecha. Por lo que partiremos diciendo que el principio de mínima intervención es un límite al jus poniendi estatal que consagra la necesidad de fragmentar la acción penal, también valorar los bienes jurídicos por proteger, dirigir el poder sancionador, hacia los daños graves del bien jurídico y también actuar solo en aquellos casos que los demás herramientas civiles o de otra materia no hayan sido efectivas para alcanzar el bien de la seguridad jurídica como la libertad y la paz. Eh, porque el derecho penal, bueno, es una herramienta que consigna el goce de derechos fundamentales y que limita la libertad del infractor. Bueno, partiendo de lo anterior, podemos decir que en nuestro Código Penal y sus reformas están orientadas a la represión y no a la prevención de los delitos. Y por lo tanto, al ser un derecho penal represivo, muy poco tiene que ver con lo que vendría siendo el principio de mínima intervención, ya que en la práctica diaria del órgano judicial, muy pocas personas que hayan sido condenadas por delitos penales menos gravosos
han sido o hayan sido favorecidos con este principio, sino que en gran mayoría siguen cumpliendo su pena en una celda que, bueno, la mayoría de los casos no reúnen las condiciones mínimas que los derechos humanos imponen. Eh, Seguidamente, el principio de mínima intervención propone que el Estado actúe sobre aquellos bienes jurídicos que han sido lesionados de una forma gravosa, pero que no se ha visto en las últimas reformas y bueno, y con la nueva implementación del estado de excepción, que este principio no cumple y que lo que el Estado busca a través del derecho penal es solo castigar y no prevenir acciones delictivas futuras, como lo podemos comprobar con, bueno, las estadísticas diarias desde que inició el estado de excepción de arrestos de salvadoreños y que al practicárseles las audiencias respectivas en su totalidad o excepcionalmente, solo como 2 o 3 personas quedan en libertad. Bueno, ese sería mi aporte. No sé si daría su pequeño aporte la compañera con la conclusión. Bien, como siguiente punto a abordar es lo referente a la conclusión sobre la criminalización de las conductas frente al principio de mínima intervención, que ya nos venía mencionando la compañera, su concepto y como es sabido por todos nosotros, pues en la actualidad este principio de mínima intervención se configura como una garantía al poder punitivo del Estado y pues constituye por lo tanto el fundamento de los ordenamientos jurídico-penales de los estados de derecho, ya que siempre que existan otros medios diferentes al derecho penal para la defensa de los derechos individuales, pues estos serán preferibles porque son menos lesivos. Y es así como bienes jurídicos que antes no formaban parte del ámbito protegido por el derecho penal, ahora pues la sociedad clama por su tutela. Así podemos citar, por ejemplo, el bien jurídico como el medio ambiente o la economía. Y de esa forma, pues el legislador penal ha actuado de manera incesante, fundamentalmente, ¿verdad? Enfocándonos en la parte esencial de los códigos penales, creando tipos nuevos o quizás ampliando la gravedad de lo ya existente, así como venía mencionando la compañera. Y un ejemplo de ello quizás podría ser el de las sanciones penales de los delitos relativos a la naturaleza y el medio ambiente. A pesar de que, como sabemos, estas disposiciones fueron reformadas debido a que las sanciones impuestas por el Código Penal no eran congruentes con lo que es la respectiva ley del medio ambiente. Algunos de los ataques al medio ambiente consideramos que podrían ser quizás perfectamente sancionados por el derecho administrativo. Con esto no queremos decirte que quizás no signifique que el bien jurídico del medio ambiente no necesite protección. De lo contrario, en los últimos años este tema ha sido muy relevante y por lo tanto su tutela es de gran relevancia. Pero lo que ocurre es que quizás otras ramas del derecho se podrían ocupar de esa protección de una manera siempre eficaz y segura. Y otro de los aspectos puntuales o conclusiones que resaltar sobre esto es que, como bien sabemos, es únicamente el legiferante que puede criminalizar aquellas conductas que sean necesarias para el mantenimiento del orden jurídico y la paz social. Esto mediante la tutela de los bienes jurídicos trascendentes para el ser humano, como los ejemplos que pusimos. En este sentido, ese poder de configuración de toda normativa penal le concede al legislador el dominio de poder incrementar o reducir los márgenes de criminalización, lo cual pues al final genera consecuencias en aplicación y asimismo en la interpretación del orden jurídico penal. También las consecuencias jurídicas que se adopten para tales conductas deben ser las de menor incidencia en las libertades y los derechos ciudadanos, procurando así que no provoque una afectación de forma irrazonable.
También destacar que debe siempre, mediante una base empírica, examinarse la necesidad de desincriminación y de despenalización de aquellas conductas que ya no se justifiquen en cuanto a su punición y que la utilización de la pena punitiva de libertad debe ser, pues como sabemos, la última opción en el sistema de sanción. Y esta ha sido mi participación y continúa con la conclusión la compañera. Sí, bueno, como ya lo veníamos mencionando, el principio de mínima intervención o bueno, de última ratio, que nos quiere decir que, bueno, prácticamente que el derecho penal, perdón, actuará como la última forma para reprimir conductas antisociales, pero bueno, que porque, bueno, no le quedará otra salida al Estado, sino la de imponer el orden a través del ius poniendi, por lo que este principio no dicta que se criminalicen las conductas antijurídicas, sino que más bien se basa en la aplicación de la fuerza punitiva sea la última forma que el Estado deba implementar y bueno, que por lo tanto puedan existir medidas susi- sustitutivas, perdón, a la penalización carcelaria. La criminalización de las conductas antisociales son bastante necesarias para mantener el orden social, pero bueno, el Estado no necesariamente siempre debe imponer su fuerza punitiva, sino que debe de buscar otras formas para erradicar este tipo de conducta, como la prevención del delito en colaboración con todos los órganos de Estado, a través de la implementación ya sea de talleres juveniles, que también pueden ser competencias deportivas, o bueno, cualquier otro tipo de evento que tenga como fin la prevención de la violencia. Y bueno, para concluir, podemos decir que no pueden criminalizar todas las conductas humanas, sino solo aquellas por las cuales se pongan en peligro o vulnere o más bien lesione un bien jurídico protegido en la legislación salvadoreña. Eso sería todo.